presentaciones de hoy van un poco para dar información sobre cuál es el estado de la tramitación de la nueva licitación del servicio de aguas, abastecimiento y alcantarillado, que como sabéis está prorrogado, se prorrogó durante un año y la empresa concesionaria sigue manteniendo el servicio a pesar de que hemos superado esa fecha, cosa que tengo que agradecer a FCC Aqualia. Quiero en primer lugar indicar que la tramitación de todos los temas relacionados con los pliegos del agua ha sido compleja porque, como ya hemos indicado en diferentes actuaciones que se han llevado, ha requerido aprobación de un nuevo reglamento que tenía 40 años de antigüedad, que ya se publicó en el mes de enero de forma definitiva, a pesar de que se aprobó ese reglamento en el mes de agosto, por una serie de alegaciones. Ese reglamento es necesario para poder sacar la licitación. La licitación que habitualmente ha tenido el Ayuntamiento de Villena en el servicio de aguas, por las licitaciones que se han tenido, han sido normalmente a medio o largo plazo, es decir, duración de entre 10 y 20 años, y por lo tanto esas licitaciones o ese tipo de licitaciones tenían una justificación que era de alguna manera que la empresa adjudicataria hiciera de financiadora del ayuntamiento. De forma externa, eso daba una especie de colchón de dinero rápido que se traducía en la capacidad desde el ayuntamiento de hacer una serie de obras en primer término, pero con una espada de Damocles o una pega que tiene este tipo de adjudicaciones, que es o se tiene perfectamente caracterizado el sistema hasta el punto que un plan director sea capaz de definir cuáles van a ser de verdad y de predecir o de prevenir cuáles van a ser todas las necesidades que el servicio tenga, más allá de averías pequeñas, o realmente eso es lo que se convierte es en un problema que, como el pliego no contempla lo que ha surgido como extraordinario, pues automáticamente la empresa adjudicataria denuncia al ayuntamiento que eso no está incluido entre sus obligaciones y entonces factura o carga al ayuntamiento o apunta en un debe, una lista de debe, todos esos gastos extraordinarios. Bien, este hecho ha provocado o provocó un acuerdo extrajudicial que se llevó a pleno en el mes de abril de 2017, el 27 de abril de 2017, por el que el ayuntamiento compensaba el debe de la empresa, que era de 1.335.660,40 euros, ¿vale? La empresa debería, eso es lo que le debíamos nosotros a la empresa, y la empresa nos debía a nosotros por mejoras que había propuesto en la plica que no había ejecutado por valor de 121.491 euros, previsión de ingresos 42.000 euros, variación de la tarifa 200.148 euros, minoración de las tarifas por acuerdo de la Junta de Gobierno, es decir, las facturas que la Junta de Gobierno perdona a determinados colectivos o a determinadas personas por cuestiones de necesidad, 147.590 euros, y sobrefacturación UTE Saico Aguas de Valencia de 10.419 euros. Bien, si los números hubieran sido estos, no hubiéramos recibido prácticamente nada de dinero, ¿vale? Lo que la empresa nos pedía, es decir, eso es las cifras anteriores, que es lo que la empresa nos debía a nosotros, es 1.057.712 euros, lo que nosotros le debíamos a la empresa, perdón, me estoy equivocando, no, lo que la empresa, es lo he dicho, la cifra que la empresa nos debía a nosotros es el 1.057.712. Lo que nosotros le debíamos a la empresa era 1.335.660.
y aparte había un lucro cesante por el pleito que la empresa había puesto al ayuntamiento de 403.711 euros. Al final eso sacaba un beneficio hacia el ayuntamiento de 37.866 euros, pero el ayuntamiento había perdido todas las obras que estaban incluidas en las mejoras, ¿vale? Más una cantidad de obras, a ver, sí, eran todas las obras que estaban en las mejoras. Bien, esto nos lleva desde el equipo de gobierno a hacer una reflexión que es los acuerdos sobre el agua a 25 años, que parecen un beneficio, al final se convierten en una trampa. Y esa trampa, que entendemos que no queremos decir con esto que sea la empresa adjudicataria la responsable, sino que es las características que el ayuntamiento tiene en cuanto a su capacidad de funcionamiento, en cuanto a los servicios técnicos que puede tener a disposición entre el servicio de aguas y en cuanto a la agilidad administrativa para tomar decisiones, en lo que se traduce es que si seguimos funcionando así, seguiremos cometiendo los mismos errores en adelante. Por lo tanto, la primera decisión que se tomó en el equipo de gobierno, a propuesta mía, es observando el plan director de aguas de 2004 y que la mayoría de las cosas que se comentaban en ese plan director, como estudio técnico preliminar y de previsión, no eran aplicables en la actualidad, que la deficiencia mayor que se tenía en el servicio, aparte de que no tenemos un técnico, como luego Santiago Pérez Aranzabe, especialista en temas de aguas, es la necesidad de aclarar cuáles son las características reales del servicio a nivel técnico, de cuáles son las infraestructuras que pertenecen al servicio con suficiente calidad en el detalle y en la descripción que permitan prever o hacer que las previsiones de los problemas que vamos a tener o las obras que de verdad vamos a tener que ejecutar y que no vamos a compensar con otros gastos extraordinarios en los que se pudiera incurrir y que la empresa adjudicataria tuviera derecho, esas compensaciones tenían que ser muy bien controladas. Entonces, como consecuencia de esa conclusión, que fue aceptada por el equipo de gobierno, lo que se decide es que va a haber un pliego de licitación del contrato de obras de transición, un pliego corto, en el que vamos a intentar conseguir alguna información sobre algunos de los aspectos que están en peor situación, ¿vale? Y el aspecto que está en peor situación es todo lo relativo a las características del alcantarillado. Por aquello de que el alcantarillado es algo que no se ve, es algo que políticamente resulta muy poco rentable, porque a pesar de que cuesta muchísimo dinero, es muy poco aparente gastarse la misma cantidad de dinero en un edificio, en la electrolinera, todo el mundo lo va a ver y parece ser que el equipo de gobierno ha hecho una barbaridad. Sin embargo, la cantidad de dinero que se tendría que gastar en alcantarillado, cuando la extensión del alcantarillado dentro del casco urbano son alrededor de 77 kilómetros lineales, y donde hemos tenido multitud de problemas ya identificados en el alcantarillado en la ciudad, de tal manera que la concejala de Obras ya saca una lista que llega con mucha facilidad a los 4 millones de euros si quisiéramos hacer esas reparaciones, y esas reparaciones se harían como consecuencia de un hecho imprevisto, de un hundimiento o de algún tipo de grietas o de inestabilidad que se produjeran en edificios, pues consideramos que esa no era forma de funcionar. Es decir, la magnitud del problema desborda, por lo tanto lo que hay que establecer es un criterio, una estrategia de actuación a medio y largo plazo. Bien, la estrategia ha sido la siguiente. Creo que eso ya lo comenté alguna vez, pero lo repito porque quede claro. La durabilidad, es decir, el tiempo que después de haber construido el alcantarillado puede durar, depende de a qué se someta ese alcantarillado. El alcantarillado normalmente, por llevar, se puede separar, puede estar separado, es decir, la red de saneamiento que se llama, puede estar separada en fecales y en pluviales, ¿vale? La mayoría de la red de Villena no está separada, es decir, no hay un sistema, una red separativa, sino que la mayoría de la red es unitaria. Las fecales y las pluviales van por el mismo sitio. Bien, una red de fecales
que solo tuviera fecales sería muy duradera, ¿vale? Es decir, a no ser que hubiera problemas de que se han utilizado malos materiales en la construcción, de que ha habido un terremoto o ha habido hundimientos en el terreno, ¿vale? Una red que solo lleve fecales es una red que dura 20, 30, 40, 50 años. El problema es que al tener una red donde no se separan unitarias, donde no se separan fecales de pluviales, cada vez que hay una fuerte precipitación, el exceso de agua dentro del sistema pone el sistema en carga, lo somete a presión y eso hace que cualquier problemita que pueda haber en la red puede suponer un hundimiento, un reventón, una obstrucción con piedras o con otro tipo de materiales, que es ese el problema, ¿vale? De tal manera que como objetivo general la estrategia debería de ser conseguir el sistema separativo lo antes posible, o por lo menos el sistema separativo de las zonas donde sabemos, porque están más conectadas con las zonas de la Sierra de la Villa o porque recogen un área, un sector del casco urbano más amplio, hacer que esa red pluvial fecal esté separada lo antes posible. Bien, entonces, se identifica a partir de un estudio que se encarga a la universidad cuáles son las características de la red, cuál es la información que se tiene, cuáles son las necesidades. Entonces, lo que se descubre es que, primer hecho paradójico, es que el ayuntamiento no tiene una representación de la red básica, ni de la de abastecimiento, ni de la de alcantarillado, ubicada con precisión centimétrica. Esto lo que quiere decir es un mapa que cuando está representado se sabe con certeza de que si pone que está a un palmo de las fachadas del edificio, o está a esta distancia del borde de la acera, o está en esta posición de la calzada, que puede haber un error de 10 centímetros a un lado o al otro, pero no hay un error de 80 centímetros o de 1 metro. Vale, entonces, eso en la parte en el trazado general. Y en el trazado de alcantarillado había un problema mayor, que era no se tenía la información de cuál era lo que se denomina la cota, la altitud de los puntos donde están las trapas, las tapaderas metálicas que están en superficie, ni de los puntos de las uniones de esa red en profundidad, que es lo que permite modelizar cómo se va a comportar ese sistema de alcantarillado, esa red de tubos, cuando tenga unas determinadas cantidades de agua corriendo por ella. Vale, por lo tanto, ya teníamos una necesidad identificada de qué estudio había que hacer. Primera necesidad de estudio. Segunda necesidad de estudio. Una de las características que tiene probablemente el término municipal de Villena, gracias a la labor de don José María Soler y de otras personas que han trabajado posteriormente, ha sido el que somos una zona de alto valor arqueológico. La arqueología dentro del casco urbano, probablemente me equivoque, pero creo que no se ha tratado, es decir, no tenemos, a pesar de que probablemente hay restos de yacimientos que hubieran sido suficientemente singulares como para haberlos destacado incluso en las visitas turísticas, que yo sepa, que yo conozca, solamente están las tinajas de dentro de la tercia que están debajo de unas cristaleras visibles. Pero no sabemos nada de dónde está la fuente de los burros, el sistema de riego que recogía el agua de la fuente de los chorros que atraviesa la Plaza Mayor, que estaba dentro de la zona de la muralla, de la zona amurallada, del casco viejo antiguo de Villena. No sabemos nada de qué pasó con el lavadero, no sabemos nada de qué pasó con toda la red de hilos que salían desde la Plaza Mayor, desde la fuente de los chorros, la que está deprimida, hasta los distintos puntos de la huerta, ¿vale? Pero lo que sí que sabemos es que el trazado que va desde el arco de la Plaza Mayor hasta el entronque con la calle Madrid, en lo que es el paso de nivel de los Piratas, por ahí va o ha ido tradicionalmente un gran ramal de acequias primero, con distintas estructuras, con sillares, sin sillares, en tierra, del que se derivaban al menos 4 hilos. Uno de los hilos está identificado porque supuestamente ha estado bajo responsabilidad de la Comunidad de Regantes de Vuelta y Partidas, que es el hilo que sale a través de la Plaza del Rollo por la calle San Benito, Clara Campoamor, y se mete
por al lado del taller este que hay cerca del colegio Ruperto Chapí, y llega hasta el río, ¿vale? Y otro hilo muy interesante hubiera sido el que pasaba paralelo a donde estaba el molino de Eugenio, que era el último nombre que tenía, ¿vale? Y que salía a lo que se llama el Puente de Madrid, en lo que era la vía del Chicharra, que todavía queda el acequión que lleva hasta la vía del tren. Bien, hemos tenido multitud de denuncias de particulares y de propietarios de edificios en todo ese trazado, pero fundamentalmente en la zona del Boulevard y en la zona entre el Boulevard y la calle Madrid, de filtraciones en garajes a distinta profundidad que entendemos que están relacionadas con problemas que hay en ese sistema, en esa red subterránea, que además de poder tener un valor arqueológico, se ha utilizado siguiendo un criterio muy típico aquí en Villena que debemos de cambiar, ¿vale? Bien, como consecuencia de eso se hizo una solicitud de información a una empresa de Villena para que hiciera una valoración de lo que costaría hacer una inspección con botellas de oxígeno, pues si hubiera gases tóxicos, y comprobación con videocámaras de las que pueden ir de forma automática, robotizadas, de todo ese sistema, y eso se convierte en el segundo objeto de estudio, ¿vale? Previamente ya se ha pagado con dinero de este año las características de la tubería, que he dicho de que en la actualidad se supone que es responsabilidad de los regantes, aunque lo veremos, ¿vale? Es decir, pongo en duda esto, pero ya veremos, porque procede de una propiedad de lo que era el sistema que estaba bajo la responsabilidad de los alcaldes de aguas del ayuntamiento. Entonces, esa red ya fue revisada con cámara y ya sabemos que puede llegar hasta el río Vinalopó, el cauce del río Vinalopó, aunque hay un tramo donde la cámara no ha podido entrar, que tenemos localizado ya. Vale, lo que quiero decir con esto es que se ha hecho toda una cantidad de trabajo que tiene unos costes. Se han identificado unas necesidades esenciales asociadas o ligadas a problemas graves en edificaciones actuales y que evidentemente si se tramitan o si se tramitaran por vía judicial, a lo mejor le costaba al ayuntamiento tener que pagar toda una serie de reparaciones, y por lo tanto la idea ¿cuál es? La idea es obtener como un objeto esencial de este pliego corto de la licitación dos cosas. Por una parte, seguir gestionando el servicio de agua durante un periodo, ¿vale? Que en este momento estamos valorando entre 7 y 8 meses. Ahora explicaré por qué, porque inicialmente lo valoramos en 10, pero ahora explicaré cuál es el motivo de esta reducción. Dentro de esa licitación, una obligación sin posibilidad de que pueda haber, por cualquier cosa que salga extraordinaria, estos estudios que he identificado se tendrán que hacer, ¿vale? Y si surgiera algo extraordinario más, entonces se cargaría al ayuntamiento y ya veríamos cómo se resolvía, pero esos estudios se van a hacer, y con esa información la idea es generar la primera, lo que llamaríamos la red primaria de pluviales separativos que irían, uno, al río Vinalopó a través de esta conducción, de este hilo del Rey, o parte del hilo del Rey, que en la actualidad está bajo la responsabilidad de los regantes, y el segundo sería una derivación de pluviales que iría a buscar la acequia del Paso Alto usando la conexión, o construyendo una conexión hacia el puente de Madrid que he dicho en la vía del Chicharra. Bien, probablemente habrá que hacer más cosas en el tramo donde se produjo el hundimiento en la esquina del entronque de la calle Madrid con la calle Ferriz, ¿vale? Porque esa zona, digamos que las reparaciones que se han hecho han sido provisionales y como consecuencia pues, de que se hunde un camión cargado dentro del agujero, ¿vale? Probablemente habrá que hacer más cosas, pero eso no lo sabremos hasta que el estudio esté. Pero lo que los estudios nos dan es la certidumbre. Es decir, a mí me han atacado mucho el Partido Socialista, sobre todo la concejala Isabel Micó, porque yo no hacía proyectos para el Pozo San Francisco, pero realmente los problemas aquí es, yo no voy a hacer proyectos donde no sepa qué es lo que estoy encargando, ¿vale? Es decir, ya tenemos bastante papel en el ayuntamiento que es dinero tirado en la mayoría de los casos. No es tirado totalmente porque un proyecto siempre, si te describe cosas reales, ¿vale? Es útil. Ahora, si son proyecciones y las proyecciones no se cumplen porque los supuestos iniciales no se dan,
pues el proyecto es literalmente estirar el dinero. Por lo tanto, los proyectos que yo encargo bajo mi responsabilidad tendrán muy claro que lo que se encarga proyectar se puede realizar. Entonces, eso ha sido uno de los problemas esenciales. Yo creo que hay muchas empresas que están contactando con nosotros interesadas tanto en este pliego como en lo que va a ocurrir después. Desde el equipo de gobierno no hemos tomado todavía una decisión definitiva de qué es lo que va a ocurrir después, ¿vale? No le hacemos asco a ninguna de las alternativas y buscaremos la solución que sea más eficaz y más eficiente para nuestra población. Y eso contempla empresa mixta, empresa pública, recuperación del servicio en estos momentos. Pero evidentemente estamos teniendo los contactos para obtener la información y quiero destacar que, igual que he dicho que el acuerdo extrajudicial, el reglamento se aprobó en un pleno de agosto y de agosto y se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante en el mes de enero, ¿vale? Casi medio año, porque ha habido unas alegaciones y porque, bueno, los partidos políticos han considerado que deberían de hacer eso. Al final no ha supuesto nada, es decir, tenemos prácticamente el mismo reglamento, se podía haber hecho lo mismo de una manera mucho más rápida, pero claro, esa modificación de calendarios es un problema, puede ser un problema a la hora de la verdad. Y entonces la duración del contrato de esta nueva licitación, el hecho de que sea entre 7 y 8 meses es porque estamos haciendo los cálculos para que sea posible hacer un planteamiento de una nueva alternativa después de esta licitación. Bueno, he traído aquí la relación de obras con las que tenemos que justificar otro aspecto que también ha salido a la palestra, que ha sido la subida de esta licitación. Tiene una subida del precio del recibo del agua, ¿vale? que tiene como objetivo asegurar que podemos recoger la cantidad de dinero que esos estudios que he planteado tienen, ¿vale? No obstante, debo de decir dos cosas. Uno, el coste del servicio de agua alcantarillado, lógico y sensato, debería de incluir no solamente el precio de extraer el agua, ¿vale? Y de conducirla a unos depósitos, clorarla en esos depósitos, asegurar la durabilidad de los depósitos, de la correcta calidad o estanquidad de esos depósitos y repartirla a los usuarios, ¿vale? Sino también todo el sistema de alcantarillado y el buen estado de esa red de alcantarillado. De tal manera que, igual que cuando se hace un plan parcial nuevo, una urbanización nueva de un sector dentro de la población, se repercute parte del gasto a través del agente urbanizador en los propietarios de las distintas parcelas para ser construidas, pues en el sistema o en el servicio de agua, lo lógico es que el sistema se tenga que mantener con el dinero que se recoge en los recibos. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Que lo que nos encontramos nosotros en este equipo de gobierno es que entendemos que hemos sido los que nos ha tocado pagar los platos rotos de todas las anteriores decisiones de otros equipos de gobierno que, consciente o inconscientemente, cometieron un error y aceptaron una forma de funcionar que es la que he explicado al principio. Y eso nos ha llevado a que obras de mantenimiento que tendrían que estar hechas, ¿vale? Es decir, es una barbaridad que el depósito de San Francisco se obviara, se dejara seco y se dejara sin utilizar y que el ayuntamiento no dijera nada. Por la ubicación, es una barbaridad que el depósito antiguo de los años 50, que está en Las Cruces, no se haya reparado y esté inutilizado, ¿vale? Es una barbaridad que que la Diputación nos hiciera un depósito, el pozo Las Ánimas, en la carretera de Cañada, a casi 3 kilómetros de distancia del pueblo,
con una capacidad de dar hasta 100 litros segundo de caudal de agua y que no tengamos un depósito en aquel sector, de tal manera que estamos inyectando el agua prácticamente desde el bombeo municipal a la red recién clorada en un sector grande de la población. Es un problema que las depuradoras, que no haya depuradora en la Encina, que no haya depuradora funcional realmente en Las Virtudes por una serie de problemas en la estructura de bombeo. Es un problema que se haya abandonado el depósito de Las Virtudes que está en La Peña y que es un depósito que hubiera permanecido perfectamente y que se mantenga de aquella manera un depósito que está en medio de la pinada porque era una infraestructura antigua y que se tenga como justificación que es un buen servicio el que la conducción de agua del pueblo que recorre todo el vial ecológico hasta llegar a Las Virtudes es la única conducción posible para alimentar a Las Virtudes. Y podría seguir más, ¿vale? Y no pongo nombres y apellidos. Esto está muy mal hecho, muy mal hecho. Y como está muy mal hecho, a esto hay que darle la vuelta y nosotros vamos a intentar empezar a darle la vuelta. Para hacer la justificación, para que se pueda aprobar la licitación, no era necesario aprobar la subida formalmente, pero vamos a intentar aprobar la licitación cuando esté aprobada la subida. Y tenemos un documento que tengo aquí el borrador para justificar todas las actuaciones que se tendrían que hacer. Y el documento ya recoge un gasto que supera los 4 millones de euros, casi los 4.600.000 euros, en obras que serían las que nos podían dar la tranquilidad que no vamos a tener problemas y que vamos a estar usando de la manera más eficiente el dinero que metemos en aguas. El ayuntamiento ha tenido ofertas de los regantes, de alguna comunidad de regantes, diciéndonos que nos olvidáramos de esto, que nos despreocupáramos, que ellos nos daban agua y que les pagáramos el agua. Pero eso es una ilusión óptica. Es decir, eso no es ninguna solución válida para el ayuntamiento. Porque el ayuntamiento, primero, es el titular de la responsabilidad de dar a los usuarios, tanto sea viviendas como industrias, un servicio de agua en condiciones de calidad y en cantidad, ¿vale? Y es el responsable no solamente de que ese agua llegue a la depuradora, sino del control de los vertidos que se hacen dentro del casco urbano en la red que pertenece al municipio. Y las dos redes, tanto la de los pozos, la propiedad de los pozos, la red que lleva el agua en alta a los depósitos, el mantenimiento de los depósitos, la red que reparte en baja el agua a las construcciones o a las industrias, todo eso siempre será responsabilidad del ayuntamiento. Por lo tanto, el ayuntamiento lo que tiene que conseguir es asegurar a largo plazo una forma de funcionar que sea sensata y que las mejoras no se pierdan por compensaciones con eventos extraordinarios que se producen en la licitación o en la contratación, sino que si hay mejoras, esas mejoras repercutan en mantener, en hacer lo más duradero posible el sistema, porque eso es lo más próximo que el lenguaje coloquial sea no tirar el dinero. Todo lo demás es tirar el dinero. Y se ha podido hacer porque no se le ha explicado a la ciudadanía qué se estaba haciendo. Si se le explicara a la ciudadanía lo que se está haciendo, no ocurrirían estas cosas. Y como llueve sobre mojado en este país, como resulta que se han hecho un montón de cosas cogiendo dinero que no se podía teóricamente devolver sin explicar a los ciudadanos qué decisiones estaban tomando, yo creo que la responsabilidad, por lo menos de políticos honrados, es decir las cosas. Y eso es lo que yo estoy haciendo ahora. Y digo esto tal vez un poco molesto porque ha habido comentarios de personas que tienen información como si los estudios estos de las subidas se los ha sacado el concejal Antonio Pastor de la manga, porque Antonio Pastor va haciendo estudios por ahí porque no tiene otra cosa que hacer en su vida. Más divertida, más entretenida o más lúdico-recreativa. Y me molesta. Me molesta este tipo de comentarios porque, aparte de ser infundados, demuestran que esa persona o esas personas no se han preocupado en hacer la mínima consulta de por qué hacemos esto. Creo que he dicho todo lo que quería decir. Si queréis preguntas. Entonces, las obras para mejorar el sistema estarían valoradas en 4 millones de euros. Para actualizar el sistema, una situación que dijéramos que lo que deberíamos tener
si todas las mejoras se hubieran hecho y alguien, un servicio como Dios manda, hubiera estado en el ayuntamiento controlando el sistema, como mínimo eso. Pero, ¿y se estima cuánto se sacará con esta subida del 21%? No, la subida es pequeña. Bueno, no he comentado, es que no tengo el cálculo No, aquí, a nivel pero global. creo... A nivel global. Por ejemplo, En esta subida yo creo que no llega a los 200.000 euros, que son 100 y poco mil para los estudios. Lo que hay con la subida es eso. Y además en la subida hay una intención, esto es importante y no lo he mencionado. En todo momento lo que hemos intentado ha sido que el contribuyente que tiene necesidad no fuera repercutido por la subida. El cálculo que se ha hecho es que de media creo que son 2 euros por semestre, lo que puede haber de subida en un usuario convencional, ¿vale? Ahora, todo aquel usuario, por ejemplo, las industrias, que como consecuencia de errores en el pliego no tenían obligación de tener un contador para incendios, ¿vale? De tal manera que cuando había un incendio, si el gasto del agua, si se cogía de algún sitio externo, lo pagaba el ayuntamiento, ese gasto lo pagaba el ayuntamiento, pues entonces ahora lo que se ha hecho ha sido incorporar el coste, que eso sí que se va a repercutir a esos usuarios, y a esos usuarios se les va a repercutir el coste del nuevo contador, ¿vale? Y se actualizan, en los usuarios de más cantidad, se actualiza una parte de la subida. Lo que pasa es que, por otra parte, existe una problemática porque hay usuarios que son grandes consumidores de agua, que están ligados a actividades industriales, entonces ahí tendremos que mejorar y ajustar las cuotas en función o hacer compensaciones en función a criterios que irán saliendo. Es decir, básicamente lo que va a permitir este pliego de 7-8 meses, aparte de poder realizar esos estudios y poder tomar decisiones básicas sobre la cuestión del pluvial separativo, de la red de pluvial primaria y separativa, va a ser que vamos a tener la caracterización de toda la red, tanto del sistema de alcantarillado, lo que he dicho antes que era paradójico, no teníamos a nivel centimétrico, de la de abastecimiento y de alcantarillado, va a estar representada de tal manera que podremos incorporarla a un sistema de información geográfica al acabar los estudios, ¿vale? Y eso, como se ha hecho consultando antes de ir, no nos hemos inventado los números, se ha hecho una consulta a las empresas que hacen ese tipo de trabajos y sabemos que se ajusta a los precios, por ahí no habrá problema. Entonces eso nos sube unos cuantos escalones que yo creo que cualitativamente son muy importantes. Ahora, evidentemente los 4,5 millones que están valorados, hay actividades que podríamos meter por otra vía también, ¿vale? Y también se ha dicho esto de que tenemos dinero, pero no, tenemos dinero porque este equipo de gobierno, empezó el anterior equipo de gobierno y este equipo de gobierno han conseguido sanear este ayuntamiento, pero las limitaciones que Montoro pone a utilizar el dinero líquido que se tiene son las mismas que hay para todo el país, por lo tanto nos tenemos que alegrar de que hay dinero, pero tenemos que tener muy claro cuáles son las prioridades en las que gastarlo. Y yo de aguas, y yo interesado en medio ambiente, tengo que decir que este pueblo gasta mucho dinero en deporte, mucho dinero en servicios sociales, mucho dinero en juventud, mucho dinero en actividades culturales festivas, si lo comparamos con otras áreas, ¿vale? Y eso no quiere decir que me parezca nada mal lo que se hace, me parece muy bien, pero que hay unas hermanitas pobres entre las concejalías y unas hermanitas bien alimentadas, eso sí, y que hay que reflexionar un poco sobre eso. ¿Y qué cree, Pastor, que deben estar pensando los concejales que en el pasado, los concejales vivos, están en vida todavía, que han llevado la gestión de agua? Con lo que han dicho. Vamos a ver, esta pregunta, como te conozco, sé que no es malintencionada, pero lo digo porque por la situación, pues has hecho tú la referencia a vivos y no vivos. Vamos a ver, yo creo, si no he sido suficientemente explícito, lo repito. Un ayuntamiento es la casa de todos. Igual como ocurre, como soy concejal de urbanismo, de medio rural, me voy a permitir la analogía. La lacra más grave que tenemos en el medio rural es
haber pensado, o que haya muchas personas que piensen y que el ayuntamiento haya facilitado el que eso se pueda seguir pensando, que lo que es de todos no es de nadie. Y que por lo tanto un particular se puede apropiar de un bien que es público y no le pasa nada, o casi nunca le pasa nada en el medio rural, o le pasa muy poco respecto a lo que le tenía que pasar. ¿Vale? Entonces, usando esa analogía, lo que quiero establecer es, en el pliego actual había una posibilidad de crear una comisión de seguimiento. Ese pliego lo conocían todos los concejales del ayuntamiento que se hubieran preocupado por mirar y por trabajar en temas de agua. ¿Vale? Yo, personalmente, he sido miembro del tripartito como concejal en la época en que se generó el primer contrato de aguas, que fue impugnado, que fue perdido en un juicio, ¿vale? Y que permitió que entrara FCC Aqualia y que saliera Aguas de Valencia de la gestión del agua a nivel local. Pero lo que la ciudadanía tiene que saber y tiene que entender es, primero, que los concejales no son dioses, los técnicos municipales tampoco, ¿vale? Y que engañar a la ciudadanía haciendo creer que siguiendo un procedimiento administrativo se consiguen mejores resultados no es ni más ni menos que una gran mentira. Por mi experiencia política, la otra vez que fui concejal con responsabilidad en el equipo de gobierno, no se había producido todavía el boom de la corrupción. Vivíamos en la época de las vacas gordas. Yo dejé de ser concejal en el 2007. La crisis vino después y trajo todo. Y lo que traen las crisis en biología es mejora siempre. Es decir, las extinciones de seres vivos al final generaron otros seres vivos mejor capacitados para soportar las condiciones de la Tierra. Si las crisis lo único que traen es gasto de dinero en los sistemas humanos, es que esos sistemas humanos son clarísimamente mejorables. Por lo tanto, ¿voté yo cosas en pleno que propuso el concejal de Aguas cuando yo estaba en el equipo de gobierno? Sí. ¿Tengo responsabilidad sobre el análisis de los detalles de esas votaciones? Algo de responsabilidad tengo. Pero en la gestión real de un concejal, ¿existe algún concejal en el Estado español que esté en un equipo de gobierno y en cualquiera del mundo civilizado y desarrollado, que tenga capacidad de haber verificado todos los detalles de un pliego al nivel de que se pierde el litigio, el ayuntamiento pierde el litigio que gana Aqualia porque Aqualia tiene unos servicios de abogado de la leche? Y porque cosas que se afirmaban en informes técnicos municipales internos después resultaron no ser ciertas ante un juez. Entonces, lo que quiero es, dejémonos de ñaquerías, los políticos. Y los políticos, la diferencia que tenemos respecto a las demás personas de la ciudadanía es que tenemos acceso privilegiado a la información y a determinados recursos municipales. Usemos eso para poner encima de la mesa alternativas serias. Y cuando la gente haga eso, los políticos lo primero, entonces yo estaré ahí para discutir. Y evidentemente todo tiene un límite temporal. Es decir, el límite fundamental, es decir, yo tengo una frase que es la puntualidad probablemente sea una de las lacras mayores, es decir, viciosos de la puntualidad tenemos un montón. Viciosos de asegurarse de que se superan los umbrales tenemos pocos. Si tuviéramos más viciosos de asegurarse que se superan umbrales y que esos umbrales aseguran que todas estas cosas malas que sabemos que han pasado no van a pasar, nos iría mejor a todos. Y sin embargo, no quiero extenderme mucho en esto, pero a tu pregunta es, la tarea se hubiera empezado a resolver si se hubiera constituido la comisión de seguimiento. Las comisiones de seguimiento del servicio de aguas tendrían que haber tenido obligatoriamente composición de todos los miembros de los distintos grupos políticos, más de técnicos internos y se les pueden incorporar técnicos externos. Y en vez de hacer eso, lo que se hizo fue delegar la responsabilidad del control del servicio de agua en la empresa que lo llevaba. Y ver cuál era la mayor cantidad de dinero que se podía conseguir para hacer otras cosas. ¿Por qué? Porque erróneamente esas otras cosas eran más vistosas
pero lo que se tenía que estar resolviendo, lo que se tenía que estar discutiendo, lo que se tenía que estar haciendo, todos somos responsables de que no se hiciera. Eso es lo que planteo. Antonio, ¿habrá empresas interesadas en una licitación de solo 8 meses? Hombre, yo viví también lo de la Plaza de Toros. Entonces, en la Plaza de Toros tenemos 7 empresas y se quedó desierto el pliego. Aquí yo creo que para este tiempo, para este intervalo, sí. Yo lo que te puedo asegurar es que hay más de 5 empresas que se han puesto en contacto con nosotros. ¿Vale? Si no lo hay, si no vienen después, no lo sé. Pero hay otra cosa que no he mencionado, y es prácticamente no hay riesgo y ventura en esta licitación. Es decir, aquí las habas están contadas, el cálculo económico está hecho y realmente realizar la gestión. Y no hay criterios subjetivos en las valoraciones. Todos los criterios que hay en la valoración son objetivos. Es decir, quien ponga más dinero en valoración, lo que no sé si ocurrirá es que alguien venga, proponga a la baja darnos una cantidad grandísima de dinero en mejoras y luego sea falso y otro lo denuncie y volvamos a otra historia. Pero claro, eso es imposible de controlar por los miembros del equipo de gobierno. Entonces, yo creo que sí, ¿vale? Y además, varias de las empresas ya están interesadas en qué va a ocurrir después. Y nosotros hemos tenido ya conversaciones sobre lo que va a ocurrir después con varias empresas y estamos analizándolo, y realmente lo que más nos preocupa es la viabilidad del papeleo, es decir, de los trámites que son obligatorios y las certificaciones que hay que hacer y de lo que la ley obliga a demostrar antes de entrar a determinados sistemas, ¿vale? Pero, no sé, la empresa mixta nos parece una opción muy posible. Estamos fuera de plazo. Última pregunta, si tiene alguna duda que os haya quedado. Tengo una frase que me ha llamado mucho la atención. Han dicho literalmente que es mentira que siguiendo los procedimientos administrativos se consigan buenos resultados. Es mentira. Esa es mi tesis. Eso es dinamitar el sistema. Hay que saltar. No. Entonces matizo. Si tú haces esa interpretación, yo matizo. A ver, vamos a ver. Esto es como cuando se dice, el Estado de Derecho es lo único que tenemos. Sí, pero nadie dudará que la frase del Estado de Derecho, todos somos iguales ante la ley, es falsa. ¿No? Eso, es decir, usando esa analogía, lo que quiero decir es, si yo hubiera seguido en el caso del Pozo San Francisco lo que me decían los técnicos municipales, no sé si hubiéramos tenido el Pozo San Francisco reparado a finales de 2016, y desde luego el coste que hubiéramos tenido hubiera sido de 2 a 2 veces y media o más, tal vez, el que hemos tenido realmente. ¿Vale? Entonces, como eso está en proceso de investigación, ¿vale? En Fiscalía, está denunciado por compañeros de la corporación y realmente a mí me ha hecho invertir una cantidad de tiempo brutal, ¿vale? Pues yo entiendo que la ciudadanía tiene que saber esto. Claro, porque esto es como cuando tú tienes una familia y hay hermanos y los hermanos, en vez de intentar buscar un consenso, lo que se dedica es hacerse la puñeta uno al otro. También hice una rueda de prensa tiempo que en el caso del Pozo San Francisco se saltaste los procedimientos. Y eso ha sido denunciado. Eso es muy... a ver, yo no soy abogado ni he estudiado nunca Derecho. Y con estas afirmaciones hay que tener cuidado si se ven. Es decir, si yo hago una frase y la digo con mis conocimientos, no creo que nadie me pueda acusar de que la digo con los conocimientos de un experto en Derecho Administrativo. ¿Vale? Yo lo que quise decir con aquella frase es lo que he dicho antes, el TAC del Ayuntamiento dice que como no hay proyecto no puedo firmar un decreto de adjudicación de una obra, ¿vale? Y yo le fui a hablar con el TAC del Ayuntamiento y le pregunté, vamos a ver, estas son las certidumbres que tengo yo sobre qué es lo que puede pasar para poder meter la bomba que se ha reparado, que se va a reparar en el Pozo San Francisco. Y el riesgo es que perdamos el pozo. ¿Tú qué soluciones me das? Y yo interpreté
¿vale? Porque aquí no estamos los dos y por lo tanto es asimétrica esta intervención. Yo interpreté que él lo que me daba era que, bueno, él decía que leyendo la ley yo tenía que elaborar un proyecto, que yo elaborara un proyecto y que me dejara de historias, ¿vale? Y yo lo que le dije es, pero elaboro un proyecto ¿cómo? Suponiendo que se me va a atascar, porque si se me atasca en introducir la camisa, me paso del 10% que la ley me permite. O hago lo que te estoy proponiendo, que es, vamos a intentar lo que parece sensato, que es, vamos a intentar mantener la mayor cantidad de infraestructura utilizable, y la gente que se dedica a esto me dice que se puede meter la tubería, que tanto se puede desplomar completamente la camisa antigua como se puede enganchar, aunque hagamos lo que ha propuesto Aqualia, que el diámetro sea más pequeño, y si nosotros nos vamos paso a paso y lo hacemos como si fuera una actuación municipal, pues creo que llegaremos al mejor resultado, que es como si yo dijera, ¿puedo yo sacar todas las rampas de accesibilidad del pueblo entero, de determinadas zonas del pueblo, en una contrata? ¿Con un proyecto? Sí. ¿Las puedo hacer a nivel particular con las brigadas de obra? De momento también. Nadie de la oposición ha discutido eso, ni ha denunciado, ni ha llevado a Fiscalía que eso requiriera un proyecto. Vale, pues yo he utilizado esa vía. ¿Por qué? Porque interpreto que hay partes en la ley que son interpretables a la hora de decir qué es, cuándo se tiene la capacidad de decir hasta aquí llega la obra. Y mi tesis es, la obra llega hasta lo que se puede con certeza decir que puede ocurrir. Y a mí lo que me dijeron es, se puede con certeza intentar meter una camisa de diámetro que todavía permite utilizar la misma instalación eléctrica que tenemos ahora, que todavía puede durar muchos años, y la misma bomba. Y eso fue lo que propuse que se hiciera. Y es lo que tendrá que decidir el fiscal si lo hice bien o no lo hice bien. Y ojo, no lo hice unilateralmente, lo hice consultando con el señor alcalde y discutiéndolo y hablándolo con bastantes personas. Eso es lo que quería decir, no sé si te ha quedado claro. No sé si se ha quedado claro, no sé si te ha quedado claro. Pero lo que no sé son las consecuencias a las que te enfrentas. Aquí puede haber una condena por prevaricación. No tengo ni la más remota idea. Si me preocupaba de esas cosas, entonces no dormiría, y desde luego tengo claro que voy a dormir. Más necedad por salud, porque esto es una cosa... Es decir, para mí la prueba del fiscal tendría que ser, a ver, este señor se ha enriquecido, verifíquelo usted, este señor tenía una propuesta con este valor, ¿es verdad lo que afirma en todos los documentos que nos remite? Este señor ha conseguido resolver el problema con esta complejidad y con estas incertidumbres que son ciertas, ¿vale? Porque además una de las incertidumbres se produce cuando se engancha la tubería que intentamos meter, y lo ha hecho por menor precio que estaba en la primera propuesta. Todas esas cosas son ciertas. Si él considera que hay algo más grave de lo que yo tengo que responder, pues tendré que responder. ¿Cómo? No lo sé. Y espero que no sea ni con mi inhabilitación ni con otras cosas, porque entonces defenderé más activamente que desde luego un juez puede inhabilitar a alguien en base a la ley, pero que la ley es claramente mejorable. Gracias, Antonio. ¿Vale?